Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, sábado 6 de abril. Vamos a meditar Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos a buscarlo en la Biblia. Pedro y Juan eran hombres corrientes del pueblo, que no tenían estudios, pero le tenían miedo. Pedro y Juan eran pescadores, gente que vivía del día a día, pero tenían un amor por las cosas de Dios que predicaba la Escritura. Yo me acuerdo una vez que me escribieron por ahí una carta y me mandaron unos mensajes diciéndome: usted es un cura campesino, usted es un cura poco instruido, ni estudios tiene. Pues yo no me ofendí, porque es verdad. Yo no tengo estudios, yo no tengo títulos, ahora me van a mandar a estudiar. Yo le dije a Monseñor: pues yo voy. Yo no le garantizo que traiga el papel o el diploma, pero yo voy. Voy por el conocimiento, voy por lo que quiero aprender y voy por obediencia. Pero que me vaya a importar un papel, que yo vaya por traerme un papel, por traerme un título, por traerme una medalla. Si me lo dan, me lo traigo. Pero si me dicen no se lo doy y no se gradúa, pues no me interesa, no me importa, nunca lo he deseado. Los títulos, los reconocimientos, eso que a veces me regalan, pues así como me los regalan, pues yo los regalo. Y por ahí los tiene la gente, en una casa donde llegue. Mire lo que me dieron, ahí se los regalo, tome. Para algo los ando regalando y los ando botando por todos lados. No los necesito. A veces nosotros, cuando agarramos esos cartoncitos, esos papelitos que llamamos títulos, esos cartoncitos que llamamos reconocimientos, o esas medallas, y nos agarramos y lo tenemos en nuestra mano, y no solamente nos tomamos la foto, que se puede hacer y hay personas que lo hacen, y bueno, cada quien es libre de hacerlo, pero por creer que tenemos un pedazo de papel, creemos que estamos por arriba del otro. Y estas personas, Pedro y Juan, no tenían mugre de ese, y no tenían papeles de ese, y no tenían conocimientos de esos, pero tenían un celo, un deseo, unas ganas de predicar la palabra, que hasta los mismos contrincantes decían: no podemos refutarlos, estas personas están haciendo y diciendo cosas que nosotros no podemos, humanamente es imposible. El conocimiento que viene de Dios no se manifiesta en papeles, en títulos y en diplomas. Y a veces guardamos un mugrero y tenemos un título que nos nombra como yo no sé qué, pero nunca ejercemos ni siquiera la profesión y nunca tampoco respetamos lo que Dios manda y andamos pensando lo que queremos. ¿De qué le sirve a usted ser doctor y haber prometido defender y cuidar la vida y tener un título de doctor si allá está interrumpiendo los embarazos y está dejando morir a los pacientes y no le está dando medicina? ¿De qué le sirve a usted decir yo soy maestro y tengo un título de maestro y tengo un título de profesor si cuando le mandan los alumnos a la clase todos van mal y ni siquiera les enseña bien? ¿De qué le sirve a mí ser cura y tener un título licenciado en filosofía, licenciado en teología, doctor en yo no sé qué, puros títulos, puro mugre, si a la hora de predicar y de hablar de Dios la gente se queda dormida en misa, mi parroquia se está cayendo, mi parroquia se está derrumbando y la gente se está corriendo y se está yendo? Y usted pregunta ¿por qué? Porque es que el Padre no se le entiende lo que habla, no se le entiende lo que dice. Muchos títulos, doctorados, magíster, yo no sé qué, pero no sirve para un carrizo porque a la hora de predicar no habla de Dios, sino de sus títulos, de sus carreras, de su profesión, de sus viajes y de sus cosas personales. No nos sirve de nada.
Pedro y Juan hablaban con aplomo. Pedro y Juan hablaban con seguridad. Pedro y Juan hablaban de Cristo de una manera que decía la gente, ¿y cómo los refutamos? ¿Y cómo los corregimos? ¿Los llamaron, los regañaron? Primero obedeceremos a Dios y después a los hombres. Les volvieron a echar un regaño, váyanse de aquí que no tienen nada que hacer. Mire, en la escuela de Dios, en la universidad de Dios, no valen tus títulos, no valen tus diplomas, no valen tus medallas. En la escuela y en la universidad de Dios vale es tu experiencia de Dios, tu conocimiento de Dios. Mire, yo les doy gracias a Dios y nunca dejaré de darle gracias a Dios por haberme llamado al ministerio sacerdotal en Venezuela y haber aprendido de mi realidad de Venezuela y haber conocido mi realidad, donde me ha tocado ir a predicar y los protestantes alrededor como fieras atacando, tratando de destruir la iglesia, y me ha tocado enfrentarlos y decirles las cosas en la cara, y a eso me ha valido para ser fuerte y para predicar la palabra y no tenerles miedo. Donde me ha tocado estar alrededor de una cuerda de políticos sinvergüenzas y ladrones que les he dicho en la cara que han dañado y que han destruido y que respeten a las comunidades donde he estado y que casi preso me han llevado y no me ha importado. Donde me ha tocado reunirme y enfrentarme con fieras salvajes como son los licoreros, los que venden aguardiente, que me han atacado y han querido destruirme. Donde me ha tocado enfrentarme a brujos, a santeros, a babalaos. Donde la realidad que yo he vivido ha sido experiencia de vida y de calle, donde yo he experimentado. Es más, le doy gracias a Dios porque cuando yo era seminarista, cuando yo pasé por el seminario, sufrí bastante. Viví bastantes experiencias negativas, donde un día me tocó llegar a una comunidad y un padrecito me dijo, yo lo atiendo, venga, y llegué a las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche sentado en una plaza esperando que el padre apareciera y nunca llegó, y fue porque una señora me dijo, mijito, ¿usted qué hace ahí sentado? Vamos para la casa para que coma. Y yo andaba vestido de seminarista. Y yo triste y angustiado diciendo, el padre no ha llegado, me dijo que iba a llegar. No, ese no va a llegar, ese llegará mañana o llegará en la medianoche, no se preocupe, vamos para la casa. Y me atendió una camita allá, me atendió, me recibió en su casa, me dio de comer. Donde me ha tocado montarme una moto, irme por allá bien lejos, 2 y 3 horas, para poder llegar a una comunidad donde me ha tocado llegar a limpiar, a arreglar, porque hasta burros he encontrado en la iglesia. Y murciélagos y palomas, y empezar a limpiar y arreglar para poder trabajar durante una semana y atender Semana Santa o atender un diciembre o alguna actividad que me haya tocado. Donde me ha tocado llevar gritos, insultos, malos tratos, donde me ha tocado caminar finca por finca, quedarme encima de cartones, vivir experiencias bien duras como seminarista, donde yo he vivido experiencias bien difíciles como sacerdote, pero todas esas cosas me han servido para ser más humano, para ser más sencillo y para adaptar la homilía y las enseñanzas y las prédicas a las realidades de los pueblos y de las comunidades. Donde nunca he querido estar metido atrás de una oficina, de una mesa, salga uno, entre el otro. Vamos a ver a quién atiendo hoy detrás de una oficina. Allá vienen perifollados, vienen corbatados, vienen clerimados y esperando que llegue la persona y esperando. Eso a mí no me gusta y esa forma de vivir no me gusta, no me agrada. Yo he vivido en medio de las comunidades, de los sectores, de los problemas, de las dificultades y he tratado de solucionarlos. Pedro y Juan vivían de la gente, con la gente y compartían con las personas. Y no vemos a un Pedro en una oficina. No vemos a un Pedro por allá escondido, vemos a un Pedro cercano, un Pedro amable, un Pedro bien cercano a las personas que les hablaba y la gente se convertía. Y eso le daba rabia, eso les disgustaba a los escribas, a los fariseos, eso les molestaba que la gente amara a Pedro, que la gente amara a Pablo porque eran bien cercanos a ellos. Eso no les gustaba. La experiencia de los apóstoles era una experiencia de calle. Era una experiencia de comunidades, era una experiencia de una iglesia que estaba viviendo, naciendo y creciendo. Era una experiencia de cercanía, era una experiencia distinta a la de los curas de hoy día, que les gusta meterse en un pedazo de oficina, que les gusta meterse en su habitación y nunca salir, que les gusta estar encerrado en 4 paredes para que la gente no los fastidie, no los moleste y no ande pidiéndole consulta ni nada. Y eso es bien difícil. Nosotros los curas debemos aprender de Pedro y Pablo y los obispos también. Que la gente se atiende, que la gente se cuida, que la gente se acompaña. Porque mucha gente desea de hablar con su obispo y su obispo no le atiende. Desea hablar con su sacerdote y tampoco le atiende. Ni un día le dedica a la gente para que lo atienda. Por lo menos dedícale un día.
Miren cómo dice la palabra de Dios. Me encanta esta lectura, Hechos 4:13. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, se quedaron sorprendidos a ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. Ellos estaban admirados y se quedaban sorprendidos de la seguridad como también los escuchaban. Miren, yo sé que estas misas la escuchan sacerdotes, la escuchan diáconos. Yo no sé si algún obispo la escuchará. Y la gente cuando la escucha, me decía el otro día un padrecito, siga predicando, padre, y mándeme el evangelio, porque me da ideas para yo predicar al otro día. Por eso la misa sale un día antes, para que usted pueda estar fresco y también para ayudar a varias personas a dar la reflexión y aprender. Y si usted quiere aprender no solamente la primera lectura, la aplicación, quiere saber la predicación del evangelio, vaya a YouTube donde dice Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvi, y ahí le doy la predicación más larga y tendida del evangelio. La misa es más corta, pero el evangelio es más extenso y mejor explicado. La gente, los escribas, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes se quedaban escuchando a los apóstoles y decían, náguara, qué aplomo tiene, qué seguridad tiene, qué certeza tiene. Cuando usted ama a Dios y ama las cosas de Dios y vive con la gente, usted aprende muchas cosas, inclusive hablarle a la gente y hablarle a la gente de Dios. Y decían, qué aplomo, qué firmeza, qué seguridad, qué pies en la tierra. Claro, Jesucristo un día lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 25, 24 en adelante, 21 en adelante. El que construye su casa sobre roca es un hombre prudente, que viene la tempestad, la lluvia, la tormenta y no se cae. Y así estaban los apóstoles, cimentados sobre la roca que es Cristo, y esa casa no se caía y estaban bien seguros y estaban bien firmes y hablaban con aplomo y hablaban con seguridad y hablaban desafiante y predicaban la palabra de Dios sin miedo y con valentía. Por eso usted no se asuste cuando a veces yo levante la voz, por eso usted no se asuste cuando a veces yo tenga que predicar las cosas como son, cuando tengo que predicar y a veces usted dice, uy padre, se va a meter en problemas, uy padre, se va a meter preso. Uy, padre, ¿por qué dice esas cosas tan fuertes? Uy, padre, ¿usted por qué habla así? Porque el sacerdote debe hablar con aplomo. Porque el ministro debe hablar con seguridad, sin miedo. Por el contrario, en vez de ponerse usted a escandalizarse, dígale, échese un rosario, hágase un rosario por mí, un Padre Nuestro y una Ave María, póngase a rezarlo, dígale, Señor, proteja a este padre que está hablando con aplomo, con seguridad. Y no sea como los escribas, cuando miraban a Jesús, a los apóstoles hablar con aplomo, con seguridad, se le lanzaban encima para destruirlo, para atacarlo, pero dice la Biblia que no podían refutarlos. Dice en la Biblia que no podían contradecirlos, porque ellos sí estaban bien convencidos de su fe, estaban bien seguros de lo que predicaban y estaban bien seguros de lo que estaban haciendo. Predicar con aplomo, con seguridad, es necesario, pero para hacerlo se necesita vivir experiencias en la vida, se necesita pasar por problemas, por dificultades. No todo en la vida es fácil para el que predica bien la palabra de Dios y para el que lo hace con seguridad y con aplomo, con fuerza. Debe estar seguro y convencido que si lo matan tiene que ir a entregarle cuentas a Dios, que si lo meten preso algún día saldrá, que si lo lastiman y lo hieren, uno tiene que estar preparado para todo. ¿Usted qué cree que a veces no me llegan los comentarios y los insultos y las malas palabras de los protestantes? Y eso me dicen hasta del mal que me voy a morir, me desean la muerte a mí y a mi familia, a mi generación entera. ¿Usted cree que yo le voy a prestar atención? No. Cuando usted tiene aplomo, despiertan las personas envidia, despiertan las personas molestia, despiertan las personas fastidio. Los discípulos estaban con aplomo, pues sabían que eran, escuchen, al ver el aplomo con que hablaba Pedro y Juan, quedaban admirados, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Y yo quiero hacer un hincapié aquí, Pedro y Juan no tenían ninguna instrucción, no tenían ningún estudio, ninguna preparación. Cristo les habló, Cristo les enseñó, por supuesto recibieron la formación básica, recibieron lo que se llama seminario con Jesucristo. Marcos 3:13 lo llamó para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Por supuesto lo aprendieron. Es la misma enseñanza que todo sacerdote aprende, 9 o 8 o 7 años en un seminario para aprender la filosofía y la teología. Pero eran personas que no tenían más instrucciones. Yo me preocupo mucho. Yo realmente estoy preocupado. Porque muchos sacerdotes se han dedicado, muchos curas se han dedicado y obispos a solamente llenarse de títulos y a llenarse de conocimientos. Me decía una vez un obispo,
Usted no sabe que para ser obispo tiene que aprender varios idiomas. Yo le dije, pues yo no sabía. Dijo, sí. ¿Usted cuántos idiomas sabe? Yo le dije, pues el español y otro. Y tanto que va para Estados Unidos, otro idioma. No, no sé otro idioma. ¿Y entonces cuándo va a ser obispo? Yo le dije, pues nunca, yo no quiero ser obispo. Yo quiero ser sacerdote. Yo estoy bien como sacerdote. Usted no sabe que para ser obispo tiene que sacar estudios, tiene que estudiar, al menos una licenciatura, un doctorado o algo. No, no sabía. ¿Y qué estudios tiene usted? Y yo le decía, bachiller. Un pedazo de cartón que me dieron el día que yo terminé mis estudios civiles en la escuela y en el liceo. Hasta los 16 años me dieron un papel, un título, un diploma de que soy bachiller. Ajá, y licenciatura no tengo. Y usted no sabe que para ser obispo necesitas, pues no lo necesito porque yo no quiero ser obispo. La instrucción, el papel, el título, el cartón, el diploma, el reconocimiento, ese que le dan a usted, donde firma fulano, sutano, por medio de la presente lo nombro, no sé qué, eso no sirve para nada en las cosas de Dios. Si usted puede hacer un curso, un taller, puede hacer un seminario, si lo manda a estudiar, pues vaya, pero no se vaya detrás de un título. Y yo le decía al inicio, igual hablé con mi obispo, yo le dije, yo me voy a estudiar, porque usted me esté mandando. Que yo traiga el cartón, que yo traiga el papel, no se lo garantizo, porque yo soy bien burrito para estudiar. Pero yo voy a estudiar, y allá en la universidad estaré y a la hora y puntual y cumpliendo con mis horarios y con mis cosas, porque tengo que hacerlo. Pero yo no le garantizo a usted que voy a traerle algo. Yo no se lo garantizo, porque yo no sé si se lo traiga o no. Yo no sé si lo vaya a sacar o no. Yo no sé si me lo den o no. Oiga, nosotros, estoy preocupado porque muchos sacerdotes se están preocupando y está bien que estudien por aprender idiomas y está bien que los aprendan. Alguien tiene que saberlos. Hay sacerdotes preocupados por sacar doctorados, licenciaturas, ser magíster, ser PH, ser de todo. Y eso está bien, háganlo. Pero a mí me da tristeza que un sacerdote que haya estudiado tantos años en un seminario se vaya a estudiar 10 años más y después de ahí salga y quiera seguir estudiando. ¿Y cuándo va a empezar a ayudar al pueblo? Y toda esa enseñanza y ese conocimiento lo va a ejercer. Un sacerdote que venga preparado, que venga estudiado, no debe esperar que le den la mejor parroquia porque tiene estudios, o porque tiene preparación, o porque fue a Roma, porque fue yo no sé dónde, no. Un sacerdote que fue a estudiar, que fue a prepararse, debe llegar a la diócesis y decirle, Monseñor, mándeme la parroquia más dura, mándeme la parroquia más difícil que yo voy a trabajar. Aprendí, lo que aprendí lo voy a practicar. Mándeme allá donde hayan protestantes, mándeme allá donde hayan problemas, mándeme allá donde la gente no quiere ir a misa. ¿Para qué estudió? Pues para que la gente busque a Dios. Pero tenemos una cantidad de sacerdotes que están estudiando, preparándose y están llenándose de mucho conocimiento y cuando llegan a la parroquia, me manda a la mejor parroquia porque es que yo soy doctor. Me manda a la mejor parroquia porque yo soy licenciado. El mérito de mis premios, de mi trabajo, de lo que yo hice, mándame a lo mejorcito. ¿A lo mejorcito? ¿Y por qué no pide lo peorcito? Si es que usted tiene tanto estudio. ¿Y por qué no pide lo más difícil? ¿Y por qué no pide lo más complicado? Entonces tenemos muchos conocimientos y poca experiencia de Dios y por eso son los miedos y los temores. Porque en las cosas de Dios creemos que los títulos y los papeles valen mucho y eso no sirve para un carrizo. Los escribas, fariseos, los doctores, los sacerdotes se quedaban sorprendidos de los apóstoles por el aplomo, por la seguridad con que hablaban, porque los conocían y sabían que eran hombres del pueblo, comunes, corrientes, eran pescadores sin ningún conocimiento, pero tenían tanta convicción de las cosas de Dios que cuando hablaban los otros temblaban y se asustaban y podían predicarle y evangelizarle sin ningún temor y sin ningún impedimento, sin ningún contratiempo. Nosotros debemos aprender que si tenemos una experiencia de Dios, que si tenemos un conocimiento de Dios para darlo a conocer a la gente, para hablarle de Dios, yo estoy contento. Porque si me mandan a estudiar, porque si voy a estudiar, voy a tener conocimiento y voy a adquirir conocimiento para compartirlo con ustedes. Y no voy por un pedazo de papel y no voy por un pedazo de cartón, voy porque me mandan y porque también quiero saber y conocer algo que me gustaba. Me decía el padre, hay un padre que está estudiando, muy inteligente, y es el que me está ayudando. Un saludo para el padre. El padre me está ayudando para inscribirme, está en España. Yo voy a estudiar, si Dios quiere, en una universidad, es en Madrid, España, se llama Universidad de Comillas.
y voy a estudiar una materia, una carrera, o yo no sé qué, un diplomado, creo que es un curso, no sé qué es lo que voy a hacer, creo que son 2 años. Se llama espiritualidad bíblica. Y el padre me decía, de toda la espiritualidad bíblica está la licenciatura, está el doctorado, está no sé qué. Lo más fácil que hay es espiritualidad bíblica. Pero ¿sabe qué me gustaba? Porque él me decía, usted va a tener los mejores profesores en Biblia de esa universidad. Usted va a venir a estudiar. Y esos profesores que le van a dar clases fueron mis mejores profesores de doctorado. El padre está sacando un doctorado. Y yo espero que venga a la diócesis a trabajar y venga a la diócesis a predicar la palabra de Dios. Y agradezco toda la ayuda que está haciendo por mí, pero espero también que venga a la diócesis a mostrar todo el conocimiento y ojalá pueda grabar y enseñarnos a todos. Me decía, usted va a tener los mejores maestros, los mejores profesores para estudiar. Y eso me motivó, porque cuando los mejores profesores y los mejores conocimientos llegan a usted, usted puede compartirlos y a través de estos canales que son masivos, se puede compartir mucho más. Y eso me motiva a ir. No voy motivado porque me den un papel o porque me digan, si usted no hace esto, entonces no le damos el cartón. Yo no voy a buscar cartones, yo no voy a buscar papeles. Yo voy a aprender, a conocer, a ver la realidad. Allá en España también, el obispo me dijo, usted se me va a trabajar una parroquia, pues allá me voy. Si me toca ir a predicar una parroquia, pues me voy a predicar. Y que se preparen los españoles, porque yo hablo largo y tendido. Y que me estén diciendo que se apure, que se afane, el que quiere ir a la misa que se vaya, y el que no que se cree, pero yo tengo que predicar y enseñar la palabra de Dios. Y además, a ver, si me dan la oportunidad, si Dios quiere y María Santísima, entonces yo voy a predicar. Y esa es otra, que no me quieren dejar ya en las redes sociales, que ya quieren, si en algún momento me detengo y no aparezco, no es porque yo no quiera, sino porque me están diciendo que ya, que va, que no puede hacer lo mismo. Que no puedo estudiar y que no puedo predicar, que no puedo estudiar y atender una parroquia, no puedo estudiar y atender una parroquia, ni estudiar, ni atender parroquia, ni predicar, tengo que dejar de hacer algo, entonces quieren dejar que yo deje de predicar. Pues si me toca hacerlo, tendré que obedecer, ¿verdad? Si me toca hacerlo, pues lo voy a hacer, como la mayoría de sacerdotes, muchos sacerdotes que se han ido a estudiar y no han podido predicar, pues yo voy a ver cómo me va. Pero yo quiero agarrar más aplomo, yo quiero agarrar más fuerza, más seguridad y quiero predicar la palabra de Dios. Y si me dicen no predique por 2 años, pues no predico por 2 años. Y después de 2 años, pues nos volvemos a ver, si Dios quiere, y María Santísima, y seguimos enseñando la palabra de Dios y seguimos compartiendo. Pero no podemos nosotros dejar de hablar de Dios. Y estaban asombrados, porque eran hombres humildes, hombres del campo, hombres sencillos, hombres eran conocidos como trabajadores, como carpinteros, como herreros, como pescadores, como personas que cultivaban la tierra, agricultores. Así eran conocidos los apóstoles. No eran conocidos por sus títulos, pero dice la Biblia que nadie los podía refutar, que nadie les podía refutar las enseñanzas que tenían, que a pesar de ser personas humildes y sencillas, tenían una sabiduría de Dios grandísima. Y esa sabiduría de Dios que era tan grande, que Dios se la había dado, nadie se la iba a quitar. Oigan, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción, ya los habían reconocido como los que pertenecían al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Y a pesar de ser personas humildes y sencillas, no se atrevían a refutarlos. No se atrevían a llevar a la contraria. No se atrevían a mandarlos a callar. No podían contra ellos. No podían. Tenían el deseo, tenían las ganas de acabarlo, pero no podían porque la fuerza de Dios, la gracia de Dios estaba ahí en esa teología que hacían campesina, humilde y sencilla, que es la que nos ha llegado a nosotros. Usted no ve en los evangelios qué claros son y qué sencillos son. Usted no ve en los evangelistas cómo escribieron tan bonito y tan lindo. Y hoy día hay unos libros de teología y de filosofía que Virgen Santísima, usted los entenderá la mamá del escritor porque nadie los entiende. Unos lenguajes tan rebuscados que nadie los entiende. Nosotros que estudiamos, nosotros que estamos al frente, estamos puestos para que la gente pueda entender el lenguaje de Dios y pueda entender la palabra de Dios, y debemos hacer lo posible por primero leer la Biblia para que la gente pueda entender el Evangelio. Y la gente entenderá el Evangelio a la medida que nosotros los ministros, no solo que estudiemos, no solo que nos preparemos, sino que también hagamos una homilía fácil de digerir, fácil de comer, fácil de aceptar, de asimilar y de entender.
El aplomo de Pedro y Juan, de los apóstoles del Señor, no podía ser refutado. Y más adelante dice algo muy bonito: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿A quién hay que obedecer? A Dios antes que a los hombres. Los hombres nos colocan normas, nos colocan instrucciones. Yo hace unos días recibí un consejo del padre Luis Toro. Estábamos hablando y le decía, pues bueno, me toca irme a estudiar, me toca irme a preparar. ¿Qué voy a hacer? Y el padre Luis Toro me decía, mire, padre Marcos, le voy a dar un consejo. Vaya, estudie porque lo están mandando y hay que hacer caso. Pero nunca se olvide de la humildad en la predicación. Y que debe hablarle a la gente con un lenguaje siempre que lo entienda. Que esa teología campesina que hacemos es la que ha logrado que mucha gente, esa palabra que predicamos humildemente, ha sido la que mucha gente se ha convertido a la iglesia y se ha acercado a la iglesia y sigue en la iglesia. Si usted se olvida de eso y se pone a predicar de un lenguaje elevado, entonces la gente no lo comprenderá. Y nosotros sacerdotes, hermanos, hemos estudiado y tenemos conocimiento y tenemos palabras y entendemos y hemos comido libros, pero no estamos cambiando la predicación sencilla, la predicación de hombres corrientes comunes, la predicación de personas que entienden lo que ustedes entienden, por predicaciones elevadas, hablando de cosas que ni siquiera entendemos, ni siquiera comprendemos y que la gente queda dormida. Y ese consejo del Padre me gustaba y lo tengo presente. Que me manden a estudiar, que vaya a estudiar, pues sí lo voy a hacer, pero no por eso voy a cambiar, no por eso voy a predicar distinto a como he aprendido. A lo mejor tenga que mejorar algunas expresiones que hay muchos de ustedes que no les gustan. Y he corregido varias expresiones que a muchas personas no les gustan. Y he mejorado en muchas cosas. Y otras he sido incisivo y he predicado. Pero no se puede obedecer antes que a Dios a los hombres. Porque los hombres quieren, los hombres provocan, los hombres buscan que nosotros hablemos como a ellos les parece, para que nadie entienda, para que nadie comprenda. La obediencia de los hombres es callarnos para no seguir predicando. La obediencia que los hombres quieren que nosotros hagamos es que nos silenciemos y no sigamos hablando de Dios. Y si algún día no aparezco en las redes sociales porque me mandaron a decir que no podía hablar, ahí están todos los videos. Búsquenlos, léanlos, escudriñenlos, aprendan, búsquenlos de nuevo. Ahí está. Desde, yo no sé, como 5 o 4 años de trabajo duro, llueve, trueno, relampaguee, de misas como 3 años ya, trabajando fuertemente, predicando. Varios años de predicaciones, varios años de desgaste, varios años de palabra de Dios que les he predicado. Con mucho cariño, con mucho entusiasmo, de forma humilde, de forma sencilla, con mucho aplomo, con mucha seguridad. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando me han dicho, cállese, no hable de eso, no diga eso, usted se va a meter en problemas, no me he callado y he seguido predicando. Porque la obediencia a Dios es primero antes que a los hombres. Porque la obediencia a Dios hay que hacerla. Hoy la palabra de Dios me encanta porque dice, no podían refutarlos. Y no podían refutarlos porque hablaban con aplomo. Y hablaban con aplomo y con seguridad porque conocían el lenguaje de la gente. Eran personas sin instrucción. Y como eran personas sin instrucción, eran personas que creían en Dios, amaban a Dios y buscaban a Dios. Nosotros debemos aprender que para poder tener aplomo, seguridad, debemos primero vivir una experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios me va a hacer vivir con seguridad. A veces nosotros nos metemos en la cabeza que entre más títulos, que entre más diplomas tengamos, mejor vamos a predicar. Eso es mentira. A veces nos metemos en la cabeza que entre más dinero tengamos, mejor va a salir la predicación. Eso es mentira. La predicación será mejor en la medida que ustedes y yo tengamos más obediencia a Dios, más obediencia al Señor. En la medida en que ustedes y yo, hermanos, integremos en la comunidad, más participamos con la gente. Entre más humanos seamos, entre más cercanos a la persona, podremos observar. Y una de las cosas que más nos sirve a los ministros, un consejo para los sacerdotes, para las predicaciones, para las reflexiones, es la oración, es la lectura de la palabra de Dios y también oír las confesiones.
Cuando el sacerdote escucha las confesiones, puede entender cuáles son las debilidades de la comunidad, del pueblo, y puede ayudarlos con la palabra de Dios sin reprocharle los pecados, decirle a la gente cómo salir de los vicios, cómo salir de los pecados. Cuando hay un sacerdote que confiesa a la comunidad, confiesa a su sector, confiesa a la gente, sabe de qué predicar y sabe de qué hablar. Cuando hay un sacerdote que escucha al pueblo, oye al pueblo y escucha lo que la gente dice, sabe cómo orientarlo, sabe cómo elegirlo, cómo dirigirlo. Pero cuando hay un sacerdote cerrado en una oficina, cercado en cuatro paredes, que no habla con nadie, conversa con nadie, no sabe ni siquiera dónde está parado, y a la hora de predicar, predica cualquier tontería que se le venga a la mente, y la gente dirá, pues sí, pues no, pero no podrá vivir la experiencia de que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas. La predicación va acompañada con aplomo, con seguridad. Y esa seguridad y ese aplomo se adquiere obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y aunque no tengamos ninguna instrucción, si oímos al pueblo en la confesión, si oímos al pueblo cuando nos habla, sabremos qué necesitan las comunidades y sabemos qué necesitan los sectores y sabemos cómo predicar y llegar a la gente. Aprendamos de los apóstoles que tenían aplomo, que nadie podía refutar porque hacían milagro y se encontraron con un paralítico y lo levantaron, y se encontraron con un problema y lo solucionaron. No se quedaron de brazos cruzados. Que la palabra de Dios habite